muy buenas y bienvenidos nuevamente a Materia Biz. Estamos en la ciudad de Barcelona y vamos a presentar un programa que hable sobre la crisis. En este caso, la crisis europea, la crisis española, la crisis catalana. Este último fin de semana estuvimos leyendo los diarios aquí y vimos cómo ya hay un pequeño corrimiento de los conceptos macro. Ya, además de hablarse sobre el aumento del paro, que le llaman aquí, o sea, el aumento del desempleo, o la abrupta caída del Producto Bruto, se habla de casos concretos. Hay tres sectores de actividad económica que llamaron nuestra atención en una sola página del suplemento de Cataluña del diario El País. Los tres sectores eran construcción. El título de esa noticia decía: cemento en caída libre. Las 6 fábricas instaladas en Cataluña producen la mitad que hace 3 años. Producir la mitad de toneladas que hace 3 años significa también producir menos puestos de trabajo. La segunda noticia se refería al sector de la cultura. El Liceo, que sería el teatro equivalente al Colón de Buenos Aires, cancela el estreno de Doña Francisquita tras el anuncio de huelga. O sea, los empleados del teatro, enfrentados por una rebaja del 10% en sus ingresos con la dirección, paran el teatro. La tercera noticia decía textualmente: AENA, que es la empresa estatal que administra los aeropuertos en España, aparca la ampliación de Reus. Reus es un aeropuerto que está en construcción en Cataluña, y esto es debido a la caída del tráfico aéreo. 3 sectores de actividad. Entonces, de lo macro a sectores específicos. Y nuestra intención en este programa es presentar casos puntuales, casos de empresarios o de ejecutivos que viven en carne propia esa crisis. Para eso vamos a hablar con 4 empresarios o ejecutivos de Barcelona. En primer lugar, nos encontramos con Víctor Camprubí. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Muy Víctor. bien. Un gusto que estés con nosotros en Materia Biz. Y quería, como explicaba en la introducción, presentar casos y testimonios reales sobre la crisis económica que está atravesando Europa. Antes que nada te pido una breve presentación tuya, Víctor. Muy bien. Soy Víctor Camprubí, como bien has dicho, diseñador industrial. Yo estudié diseño industrial en la Escuela Elisava de Barcelona, una escuela considerada quizás una de las mejores de Europa en la rama del diseño industrial. Y yo me especialicé en la rama del diseño de interiores aplicado a las cocinas industriales para restaurantes y hospitales y hoteles. ¿Qué ha pasado, Víctor, en términos cuantitativos, numéricos? ¿Qué implica la crisis en tu caso? Principalmente el descenso de las ventas de las cocinas. Ha habido progresivamente un descenso, digamos, en picado, donde ya se ha ralentizado mucho el descenso. Quizás ya hayamos llegado a la cota cero, y ahora probablemente ya empecemos a despegar para arriba muy lentamente, pero principalmente ha sido el descenso en picado de ¿Y el ventas. descenso en picado en términos de millones de ventas, cuánto significa? ¿Cuántos millones se vendían antes y cuántos millones se están vendiendo ahora? Mira, nosotros facturábamos en un año alrededor de 18-19 millones de euros, y el año pasado, a finales de septiembre, principios de octubre, estábamos en 4 millones de euros. Eso realmente es una caída brutal, muy difícil de ni parar. más ni menos que el 80%. 80% de la caída. El 80%, entre 75 y 80% de las ventas cayeron, y muy difícil de pararlo, y además una caída que realmente ha hecho muchísimo daño a las empresas. ¿En qué impacta concretamente
esta crisis en tu día a día? ¿Qué medidas tienen que tomar? ¿Qué están haciendo? Pues principalmente es la cancelación de créditos vigentes que tenía. Luego también el sector de la escuela. Yo tengo dos críos, uno que está en la escuela pública y otro en la escuela privada. Realmente a nosotros nos ha cogido la crisis en un momento donde estaba el curso a la mitad y ahora lo he tenido que pasar de la privada a la pública. En esa conformación familiar tú tienes tu mujer y dos niños, decías. ¿Tu mujer también trabaja? Sí, mi mujer también trabaja en el Consell Comarcal del Vallès. Evidentemente ahí ha tenido que haber una reestructuración muy grande del departamento. De 22 personas han pasado a ser 8 personas solo. Es una reestructuración importante, que estamos hablando más del 50% del personal. Reestructuración quiere decir que echaron a la gente, más del 50%. Echaron, hay algunos que estaban en proceso de renovación, a estos no los han renovado y luego han tenido que despedir a muchos. Tengo el placer de presentarles ahora a nuestro segundo invitado. Se trata de Pere Oller. Es un empresario ejecutivo y sobre todo un amigo de muchos años. Lo conozco desde hace más de 20 años y lo hemos convocado entonces hoy para que nos dé su versión de esta crisis europea, española, catalana. ¿Qué tal, Pere? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un placer que estés con nosotros en Materia BIS. Y entonces, ¿qué es esta crisis, Pere? Uy, si yo supiera lo que es esta crisis, no estaría contigo. No, me imagino. Seguro que no. ¿Dónde estarías si supieras? Pues no lo sé, seguramente estaría en algún paraíso, debajo de una palmera, disfrutando pues de las ventas de mis libros, claro, de mis conferencias. Bueno, entonces vamos a reformular la pregunta. ¿Cómo te afecta esta crisis? Bueno, pues afecta de una manera directa, supongo que al igual que a cualquier empresa que esté ubicada en cualquier país europeo. En nuestro caso, bueno, la empresa se dedica básicamente a servicios eléctricos para la industria y con motivo de la propia crisis lo que ha sucedido es que la industria ha paralizado todas sus inversiones, con lo cual nos ha afectado directamente. Plantilla, ¿cuánta gente trabajando? Nosotros estábamos el año pasado con una plantilla alrededor de 65 trabajadores. En estos momentos somos 40. 30% menos. Sí. El año pasado estábamos con una facturación de 8 millones de euros. Hasta el mes de junio pues no llegamos a 2 millones de euros, con lo cual se puede uno hacer la idea de cómo y de qué manera nos llega a afectar esta crisis. ¿Cuál es la cuestión más amarga de esto que tienes que administrar siendo responsable de antes 60 familias, ahora 40? La cuestión más amarga, aparte de esta, que es fundamental, es la de pensar el motivo del por qué hemos llegado a esta situación. Esta es la parte quizás más amarga. ¿Por qué? Porque juntamente con la crisis hay una crisis también de valores y hay elementos que para nosotros son muy importantes, como son las personas, que en estos momentos la valoración como tales pues está en retroceso. ¿Qué quiero decir? Que esta crisis ataca directamente a los obreros, oficiales, es decir, a las personas que quizás tengan menos cualificación. Y esto, pues particularmente me preocupa y me duele muchísimo. Y en estos momentos lo que está sucediendo es esto. ¿Por qué sucede esto? Pues porque contratos que hace un año podían estar en un valor, en estos momentos
este valor ha bajado un 20%. ¿Qué quiere decir? Pues que al final la repercusión va a estar en la mano de obra. Y la mano de obra es quien va a repercutir este descenso. Quien va a absorber todo el golpe. Exacto.